todos los cargos que tengo aquí y además que estoy muy emocionado por el premio y estoy a la vez abrumado por lo que me ha dicho Antonio de mí. Sí, tengo un compromiso que intento ser fiel a él, o ser fiel a mí mismo en definitiva, y no voy a renunciar nunca a él. Y yo creo que, como decía Antonio, es una lengua adoptada del aragonés, pero que siempre digo lo mismo: haré de ellos guiar algún día para que me explique por qué yo soy incapaz de escribir en castellano y sí en aragonés. Quizás la razón sea una. A mí me tocó vivir en la isla uno de los momentos más duros de la historia de este país. El gobierno civil de un ser indeseable, que era Fragoso del Toro, un delegado de cultura, María Jospita, que no sé si era peor que el gobernador o el gobernador peor que él, y que estaban dispuestos a destruir absolutamente lo que era el territorio. He visto salir a la gente en barca cuando se inundó Meridiana. He visto dinamitar un pueblo con gente dentro. He visto la vergüenza que sentían mis alumnos cuando se les escapaba una palabra en aragonés. No solamente la vergüenza, de acercarme a él para decirle qué bonito, repítelo, que lo quiero aprender, y hacer esto, este gesto que lo hice tú, ¿no? ¿Qué había pasado hasta entonces? Que me habían dado, cada vez que se le escapaba una palabra en aragonés, una hostia. Eso efectivamente te hace tomar conciencia. Y cuando yo empecé a me descubrí escribiendo en aragonés, pues resulta que escribía en aragonés sin ser consciente de que lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque quizás mi nivel de identificación con aquella gente, con aquella tierra, era tal que en el mismo saco metía los pantanos, las escuelas cerradas, porque se cerraron 20 escuelas en 2 años, y llevaban a los críos una especie de granja, que era una escuela llena de lejos de su pueblo, de su familia, y algunos no podían ver a los padres más que de vacaciones, porque no había que hiciera 40 kilómetros por día en el invierno. Entonces todo aquello efectivamente me hizo sentirme de allí, y ahí empezó el compromiso, y ahí está. Y no sé, tampoco me planteo por qué lo escribo en castellano, no me lo planteo, ¿para qué? Ahora, como mucho, lo que hago es, como decía Antonio, traducir, como los poemas en aragonés, en Facebook, y los traduzco, pues simplemente para que aquellos que no entienden aragonés vayan aprendiendo. Por comparación, pues a veces se aprenden las cosas, ¿no? Por lo demás, en cuanto a mis libros, es que no quiero ver gente despida, me pone muy nervioso. No sé cuántos he publicado, pero sí quiero dar las gracias a las personas que hicieron posible estas publicaciones, y a los ilustradores que ilustraron los libros, y a los maquetadores que maquetaron, y a los impresores que imprimieron, cuyos nombres de la mayor parte de los casos desconozco absolutamente, pero sin ellos no estaría el libro como objeto. Lo primero es la revista Defensora de Huesca, de la Diputación de Huesca, del Instituto de Estudios Aragoneses, que es donde publiqué los primeros poemas y el primer relato en aragonés. Por lo tanto, la Diputación de Huesca, que luego también publicó algunos de mis libros de mis trabajos de historia, concretamente La Aljama de Huesca y Los Moriscos de la ciudad de Huesca. Después quiero agradecer a José Antonio de la Borreta, emparejado con José Barrió. Yo no sabía si lo que escribía valía la pena o no,